Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Vamos a mirar escuchando a Fantoni. Hola Guillermo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Quiero que me cuentes ayer del recorrido que hicieron los curadores, Adriana y vos, por la muestra del Castañino. Sí, más que fue un recorrido conversado, porque fundamentalmente fue un diálogo con el público. Era un día muy especial porque con un clima por lluvias totalmente desfavorable, y había también exposiciones que inauguraban en ese mismo momento, la de Gustavo en el Pasaje Pam y de Michelle Sicó en Mal de Archivo con su taller de bordados y textiles. Ambas me hubiera encantado estar, pero lamentablemente, bueno, tenía ya un compromiso contraído con el Museo Castañino. ¿Te preguntaron mucho? Sí, bastante. Qué bueno eso. Sí, la gente pregunta mucho y porque la muestra suscita, ¿no? ¿Te puedo preguntar cuál es el perfil del público que va a estas recorridas? Yo te diría variadísimo, como ocurrió con la inauguración de la exposición, una verdadera diversidad en todos los sentidos, de edades, de orígenes, de situaciones culturales, de preferencias. Claro, porque uno piensa por ahí que son estudiantes de artes. No, gente que le interesa. No, hay gente que le interesa. Que quiere saber de qué se trata. Sí, es curioso porque es un público que excede el habitual público a las exposiciones, que por lo general se reduce a un público de pares y amigos. Eso ha sido de alguna manera la tónica, ¿no? Y es bueno que el público se amplíe, se enriquezca, se complejice, porque eso da una mayor posibilidad de circulación del arte y la cultura, ¿no? Es lo que en última instancia alimenta a la misma producción artística y cultural de la ciudad, ¿no? Así que yo diría que fue importante porque además de la exposición La ciudad ante el espejo, artistas de Rosario en la colección Castañino, del cual soy curador junto a Adrián Armando, hay en el museo 3 muestras más que merecen ser visitadas. Por ejemplo, Trance de Daniel García, donde se puede ver su producción más reciente, ¿no? Un segmento muy significativo de lo que de las diversas series, en realidad, que él ha desarrollado en el último tramo, ¿no? En el último tiempo, con una gran calidad, con una gran capacidad de sugerir, ¿no? Es una muestra muy sugestiva, muy impactante al mismo tiempo, con climas muy diversos, y que vale que el público se acerque a verla, lo mismo que la exposición de Miguel Pacerini en la planta baja, con obras prácticamente desconocidas, ¿no? Un artista que muere muy tempranamente y, por supuesto, su producción queda ensimismada en el ámbito familiar, y en este caso creo que el mérito de esta exposición que han tenido, sus curadores, ha sido volver a poner Hugo a disposición Cava y Marcela público. Cataño. Exacto, Hugo y Marcela, de poner a disposición del público una obra a la que no se hubiese accedido de otra manera. Entonces eso me parece muy meritorio. Hay un rescate. Es un rescate. Y también la exposición de Mauro Guzmán, con su producción escultórica y objetual, con su producción performática a través de videos y fotografías, su producción característica, de modo que también es un autor significativo en la ciudad, dentro del panorama contemporáneo, de modo que son 3 exposiciones que vale que el público se acerque y las recorra. Desde ya hay un público que asiste al Castañino. Yo me voy a referir a uno de los núcleos de La ciudad ante el espejo, ya que ayer estuvimos conversando sobre eso, que es una exposición que no plantea una historia del arte lineal. En realidad ni siquiera se propone plantear una historia, sino que es una forma, digamos, de contactarnos con el arte de la ciudad. La idea fue esa, contactarse con el arte de Rosario y en todo caso ensayar
una narrativa a partir de las obras, una narrativa visual o narrativas visuales que van componiendo distintas escenas o núcleos que no necesariamente son correlativos. En todo caso, si se puede leer una historia del arte y de la sociedad, es una historia fragmentaria, discontinua, que el espectador puede reunir de múltiples maneras, o acceder de múltiples maneras, o reconstruir de múltiples maneras. Es decir, ante todo está el placer de la obra, y en segundo término hay textos que dan algunas claves de lectura que permiten sedimentar esa experiencia y en todo caso articularla en una secuencia mayor, ¿no? Una de esos núcleos o esas microescenas es Abstracciones, el imperio de la forma, donde se pueden ver distintos tipos de abstracciones. Vos sabés que la abstracción en la Argentina, más allá de algunos antecedentes de la década del 10 y del 20, es decir, producidas por artistas argentinos en el exterior o en la misma Buenos Aires o en otras localidades, se desarrolla fundamentalmente a partir de los años 30 con Del Prete y con Gente, su esposa, Eugenia Krenovich. Y luego explota en los años 40 con el grupo de los artistas concretos, Madí, perceptistas, que son distintas líneas del arte abstracto geométrico. En realidad, ahí se empezó a discutir si hablar de arte abstracto o hablar de arte no objetivo o arte no figurativo, es decir, cuál era la terminología, o concreto por oposición a abstracto. Es decir, generalmente se pensó que el arte abstracto era una derivación de la figuración, es decir, una síntesis paulatina de la figuración hasta llegar a algo prácticamente ilegible como objetos del mundo real, pero que en última instancia conectaban con la realidad. Los concretos se planteaban trabajar con los elementos plásticos puros y generar una realidad nueva, una realidad autorreferencial, que no remitía a nada más que al ámbito del arte, es decir, remitía al lenguaje del arte, a la forma pura. Y nada más. Y nada más. Por eso se planteaba como una suerte de lenguaje universal y que ellos realizaban obras tan reales como los objetos que nos rodean. Qué difícil el arte sin el anclaje de la realidad. Bueno, pero vos sabés que lo curioso es que todas las formas... Lo que recién Rita Cortés se decía. Sí, es que justamente muchas de las obras abstractas iniciales en el mundo europeo, por ejemplo, estaban cargadas de espiritualismo, de misticismo, de contenidos, digamos, religiosos y demás, ¿no? O sea que siempre hay un contacto con la realidad. Los que están en Abstracciones, el imperio de la forma, en el Museo Castañino, son obras de Cerón y Padeletti, que son obras tardías, de los años 70 y de los años 90 respectivamente, a lo que se suman unas esculturas de Ennio Iomi y de Luis Rivas, que son de carácter orgánico, es decir, de formas curvas, redondeadas, formas libres, ¿no? De algún modo cerradas, pero con una configuración libre. No están pautadas por la geometría. En cambio, hay obras de María Suardi de los años 80 y de Anselmo Piccoli también de los años 80 que son estrictamente geométricas. Lo que ocurre es que la figuración, como tiene sus avatares diversos y también los tiene la abstracción, que tiene un larguísimo desarrollo a lo largo del siglo XX y luego también en el siglo XXI, de manera que el arte contemporáneo también tiene sus formas de abstracción, de las cuales no me voy a referir ahora porque tienen otras regulaciones que no parten de esa búsqueda de las formas características de los modernos, sino de otros procedimientos. Y además hay una obra espacialista de Lucho Fontana, que lo curioso es que Lucho Fontana realiza el espacialismo en Europa después de una larga estadía argentina. ¿Qué es el espacialismo? El espacialismo es una tendencia que él genera de arte abstracto, donde genera superficies monocromas que perfora y genera algo así como ritmos lineales, o sea, que integra el espacio real al espacio virtual del plano, del cuadro, rompiendo entonces la diferencia entre pintura y escultura. Pero lo curioso es que Fontana siempre accede a la vanguardia después de largas estadías argentinas. Primero, las estadías de los años 20, y luego se va a Europa y se configura en un gran escultor moderno y de vanguardia, y luego, durante la guerra,
digamos, se radica en Buenos Aires y lanza el espacialismo en Europa después de esa significativa estadía argentina. Este es un dato, digamos, a no olvidar, olvidar. Y además de estas formas, digamos, por un lado orgánicas, por otro lado geométricas, por otro lado espacialistas, que hay en esta exposición, hay un pequeño guiño, porque cuando uno pasa a la sala contigua, hay dos obras de Manuel Gutiérrez Almada, que son de 1943, que tienen, digamos, una configuración biomórfica y abstracta, ¿no? Son obras que parecen tener un vínculo con el mundo del surrealismo que les permite generar estas formas, lo que luego se llamó biomorfismo, que fue lo que fecundó el arte, digamos, abstracto de posguerra en los Estados Unidos, que viene del mundo del surrealismo. Entonces, me parece que esto es algo que podemos visitar en la exposición del Castañino y con estas referencias hacer un recorrido, ver esos autores que son de la ciudad, todos muy significativos, todos muy interesantes, y que configuran una sala verdaderamente impactante por las dimensiones, por los contrastes cromáticos, por las escalas, por la forma en sí, ¿no? Es decir, está la búsqueda de la forma como un elemento, digamos, importante, nuclear dentro del arte. Bien, ¿hasta cuándo se puede visitar? Bueno, esto va a estar, digamos, largamente, esta exposición, por supuesto, varios meses, así que tienen la posibilidad de ir a verla. Y lo que quería decir, que el viernes 28, de 18 a 22, va a ser la Noche de los Museos, que es una buena oportunidad de recorrer los museos rosarinos, todos los museos rosarinos, el Museo Castañino más macro, los museos que componen el panorama de la ciudad, y me parece que para los rosarinos puede ser un paseo interesante, un recorrido interesante, como siempre lo es recorrer las muestras que la ciudad está ofreciendo a, digamos, la gente, ¿no? Aprovechar la oferta cultural que hay, que es mucha y es buena. Gracias, Guillermo. Gracias a vos y un saludo para todos y todas. Guillermo Fantoni, el lujo que nos damos en Happening.